Bueno amigos, agua para Roma. Los acueductos de Roma son un espectáculo todos ellos. De los 11 acueductos que llegó a tener al final del imperio, hoy en día se observan restos espectaculares por lo menos de 4 de ellos. Del Aqua Marcia ya os he hablado en un capítulo. Os voy a hablar en este capítulo del Anio Vetus. Y me quedarán todavía otros capítulos para el Anio Novus y para el Aqua Claudia. Realmente en todos estos 4 quedan restos suficientes para poder hacer un capítulo holgadamente de cada uno de ellos. Los acueductos era para los romanos el mayor de sus orgullos, el mayor de sus obras públicas. Aquella civilización se distinguió precisamente por dotar de agua a todas sus ciudades. Fijaos que ya decía Plinio el Viejo en su Historia Natural: si alguien calcula escrupulosamente la abundancia de agua suministrada a los lugares públicos, baños, estanques, piscinas, casas, jardines, villas, fuentes, construyendo arquerías, perforando las montañas, nivelando los valles, os confesará que nunca ha existido cosa más maravillosa en toda la tierra. Esto decía Plinio. Pero casi 100 años más tarde, cuando escribe Frontino sobre los acueductos de la ciudad de Roma, el administrador que se hizo cargo de estos acueductos por orden de Nerva, su admiración quedó plasmada de una manera no inferior a la de Plinio. Y nos dice exactamente esto: a los beneficios tan numerosos y tan necesarios de tantos acueductos van pues a comparar las pirámides, que no sirven obviamente para nada, o también las obras de los griegos, inútiles, pero celebradas por todas partes. Bueno, es lo que dice Frontino. No era un gran admirador de las obras majestuosas, sino tenían una utilidad, una función clara para el pueblo. Pues bien, como hoy os voy a hablar del Anio Vetus, os diré que es el segundo acueducto más antiguo de los que se hicieron en Roma, después del Aqua Appia. Ya en el 272 a.C. se aprobó su construcción y se financió con los tesoros incautados tras la victoria contra Pirro de Épiro. Se llamó Anio Vetus porque casi 300 años más tarde se hizo otro acueducto al que llamaron Anio, que en ese caso fue Anio Novus, del que os hablaré en otra ocasión. Lo cierto es que este acueducto, aunque llevaba 2 metros cúbicos por segundo, que era un buen caudal, no tenía una buena calidad y por lo tanto no se destinó preferentemente al agua de boca, al agua de consumo humano. De esta forma, el 44% del agua sabemos que se destinó a empresas privadas ubicadas en las colinas orientales. Casi el 50% abastecía a usos públicos, pero sobre todo era usos industriales, usos de riego, también para baños públicos, jardines, etc. Y también algunas fuentes. Hubo otros acueductos de muchísimo mejor calidad que fueron los que dotaron principalmente al agua de boca a la población. Las fuentes de este acueducto estaban mucho más abajo que las que, por ejemplo, tomaron el Aqua Claudia, el Anio Novus o el Aqua Marcia, que estaban mucho más arriba en la zona de Subiaco, que se llama, prácticamente en las zonas del nacimiento del río Anión. De ahí tal vez su mala calidad. Ahí tenéis un mapa general que os viene a mostrar con esa línea roja de puntos el recorrido de este acueducto. Uno de los primeros restos que os puedo enseñar de este acueducto, uno de los primeros gigantes que se llaman estos gigantes del agua, estas arquerías de tamaños tremendos que cruzaban los valles, es este que llaman el Puente de la Mola. Un puente de hormigón de ladrillo, principalmente, con algunos paramentos de obra reticulada y, en definitiva, según nos vamos acercando en este valle, ya le vamos viendo aparecer con toda su majestuosidad. Hoy solamente queda la parte de la orilla derecha de este valle que libraba. Esto es así porque muy recientemente, en el año 1965 nada menos, parece que por la falta de mantenimiento directamente, pues se cayó toda la parte central, toda la parte que cruzaba el arroyo. Todavía queda otro trozo en la parte izquierda, pero que está tan absolutamente sucio de vegetación, de nuevo falta de mantenimiento ya en el siglo XXI, que es muy difícil de ver. De hecho, desde tierra es prácticamente imperceptible. En este pequeño vuelo, pues estáis viendo cómo efectivamente ahí, devorado por la vegetación, entre la hiedra, se dejan ver algunos arcos. Y la parte que más limpia tienen, que es justo la del otro lado del río, que es esta donde se pueden ver los arcos de ladrillo, tremendos, muy asimétricos, si os dais cuenta, unos son más anchos, otros son más estrechos, algunos son más altos que otros. Es probable que en el más ancho siempre haya cruzado un camino, ese camino que estáis viendo. Entre otras cosas porque aguas arriba de este mismo arroyo está el puente San Pedro, que corresponde al acueducto Marcia, con lo cual tendría que haber un camino de visita y de mantenimiento para estas arquerías. No obstante, es una obra de ladrillo espectacular. Hay arcos que tienen doble rosca de ladrillo, otros incluso triple rosca de ladrillo.
Ya la zona alta es más bien un hormigón de cal y canto normal. Hay zonas restauradas, como podéis ver, algunos de los pilares que se ven muy cuadraditos porque los han puesto recientemente ladrillo. La lástima es que cayó toda la parte central. Aquí veis en esta aproximación cómo se ve muy bien una de las triples roscas de ladrillo que están en estos arcos centrales. Otros son dobles, otros 1,5, porque sencillamente la erosión ha hecho que cayera un montón de las bóvedas de ladrillo, digamos, más externas, por erosión directamente. Y la parte alta, la parte ya del canal, que veis que es un hormigón de cal y canto, sin más. Pero bueno, es un acueducto que prestó su funcionalidad durante muchos siglos, probablemente 6 o 7 siglos, hasta que colapsó el imperio, la ciudad, el sistema de acueductos, la cultura, los conocimientos y los técnicos que mantenían esto. Donde no hay un Estado potente no hay dinero, y donde no hay dinero todo se cae. Fijaos en estas fotos antiguas que os quiero enseñar, no tan antiguas, de primeros del siglo XX, cómo se ve el acueducto entero, saltando el arroyo en aquellos momentos, ¿no? Dependiendo la vista. Porque en ese momento, efectivamente, todavía no había caído la parte central. Y eso, pues seguramente también ayudaba a limpiar la vegetación a ambos lados. Aquí en concreto, esta última, lo veis completo, de lado a lado. Hoy solamente podemos ver estos dos trozos. Este que se ve limpio y que casi todo el mundo que llega hasta allí puede visitar. Y el del otro lado, que es la selva virgen con alguna piedra debajo. Es decir, se adivina que debajo de esa vegetación hay los restos de un acueducto, pero la visibilidad es casi nula. Habéis visto un poquito desde el aire, pero desde tierra es verdaderamente un desastre para poder ver este puente de la Mola. Aún así tiene restos muy interesantes que se pueden ver, estos restos de concreción calcárea tremendos, del momento de su uso, ¿no? Del funcionamiento. En los laterales, en el canal que llegaba hasta esas arquerías, algún resto del specus, como estáis viendo, la concreción calcárea incluso y el mortero de impermeabilización del canal. Bueno, pues estas son las antiguas ruinas que podemos ver de este acueducto del Agnio Vetus en el Puente de la Mola. Y no muy lejos de allí, siempre en la zona de Galicano, en el Lacio, que es donde nos estamos moviendo, está el Puente Taulela. Puente Taulela es otro puente del Agnio Vetus, muy arruinado, un puente que fue de sillares en origen, de opus quadratum que se dice, pero después tuvo un refuerzo exagerado de hormigón y de ladrillo, de obra de ladrillo que lo forró completamente todo él. Ya veis en estas imágenes, según nos vamos aproximando entre el bosque, porque es muy difícil de tener una visual amplia de estos puentes, están siempre devorados por la vegetación. Veis cómo tiene toda la base de sillares, unos sillares magníficos, pero como ya toda la zona de arriba del vuelo, lo que ha quedado del arco es de hormigón de ladrillo. Tiene también unos paños de obra reticulada, muy característico también en estos forros. Los sillares, los que se conservan perfectamente escuadrados como siempre con las huellas de las tenazas de elevación, muy bien casados entre ellos, a pesar del abandono absoluto de hace ya casi 2000 años. Realmente lo que nos queda arriba fue la obra de refuerzo, porque lo que eran los sillares que formaban el arco han desaparecido, han caído y probablemente se los han llevado. Veis algunos ladrillos claramente ahí en ese paramento horizontal que probablemente son bipedales, ladrillos de 60 por 60, 2 pies por 2 pies. Se llaman así en la construcción romana. Muy bien, se ve ahora la obra reticulada también en ese otro paramento vertical y en definitiva es una obra bastante informe. A pesar de que tenga todavía la forma del arco, está pues muy rota y muy caída por todos los sitios. Estas ruinas suelen tener cierto interés a la hora de estudiar un poco los aspectos constructivos de este tipo de fábricas, ¿no? Lo mismo si son aparejos de ladrillo como aparejos de hormigón o de obra reticulada, que es una especie de hormigón con el caravista bien adornado y colocado a mano, pieza a pieza, o bien si se trata de estas obras de sillares, como siempre veis los tizones nunca coincidiendo, como tantas veces os he explicado, y en todo caso bien escuadrados con algún indicio de almohadillado en alguno de ellos, huellas de empuje, huellas de elevación, la roca madre perfectamente tallada para el asiento de esa primera hilada, es decir, unas obras de cantería y de arquitectura en aquel momento excelentes para soportar un acueducto que después funcionó durante cientos de años y que aún se mantiene su ruina en pie a pesar de la desidia y del abandono de otros muchos más cientos, de milenios ya. Bueno, ya veis aquí un último vistazo al hormigón que nos queda y al forro de ladrillo de la zona más vista en su momento, y esta poca obra de piedra que nos queda en el fondo. Esto es el Puente Taulela.
En estas últimas imágenes se ve muy bien cómo esas primeras hiladas de sillares están perfectamente asentadas en la roca, con una talla en horizontal perfecta, es decir, el trabajo de la roca para asentar los primeros sillares, para asentar las primeras piedras que formaban los arcos del acueducto, en este caso los apoyos, los estribos, era ya de un arte perfecto. Se construía con una excelencia que pretendía que esto durase para siempre. Y en cierto modo lo consiguieron, claro está. Pues bien, entre árboles, de mala manera, con peligro incluso para el pequeño dron que está tomando estas imágenes, que apenas puede levantar altura, os muestro estas últimas vistas de este puente devorado absolutamente por la vegetación. Y como no, pues allí junto al puente, no muy lejos, encontramos un cipo, un hito de balizamiento de los acueductos, hitos que estaban colocados a ambos lados del acueducto cada cierta distancia, entre unos 50 y 100 metros. No os puedo decir porque hay muy pocos que se han quedado en el sitio, pero sí que se conservan estos hitos en muchísimos de los acueductos, en Italia y fuera de Italia. Como veis, tienen su inscripción, en la que muy probablemente está haciendo alusión al Aniobetus, y lo que venían a hacer era balizar la zona de policía, en cuyo espacio no se podían hacer muchas de las actividades. Algunos que han quedado muy bien con todas las letras y con todo el texto perfectamente identificado para saber qué es lo que decían, pues venían a decir que estaba prohibido cultivar, plantar árboles, establecer viviendas, incluso tumbas o cualquier otro tipo de instalaciones en el área destinada para la protección de las aguas del acueducto. Todo esto podía alterar la calidad de las aguas, porque el acueducto siempre iba por abajo, subterráneo. Y por eso estos cipos, estos hitos, lo que hacían era balizar la anchura, que podía ser unos 40 o 50 metros, os lo digo un poco por aproximación, porque también las vías tenían este mismo dominio público, este mismo terreno balizado y protegido, esa anchura que estaba destinada a proteger la calidad de las aguas. Un último puente conservado en este acueducto es el puente Pisquero. Como veis, no está en mejores condiciones que el anterior. Se ve que ahí hay dobles arcadas. No confundirse con ese arco completo del fondo, que es moderno, que es la restitución de un camino. Son las dos arcadas que se ven aquí en primer plano. Pues bien, este puente que cruzaba sobre el arroyo Caipoli, sobre el valle del Caipoli, tenía estas dos arcadas porque una de ellas era para el acueducto y la otra era para el camino de servicio que siempre iba paralelo al acueducto. Es increíble que algunos de estos acueductos llegasen a tener incluso puentes para su camino de servicio. Si no había otra forma más rápida de bajar o con unas revueltas mediante un camino con trazado de carretera, porque era muy estrecho el valle, pues hacían otro puente y así tenían el acueducto a un lado y el camino de servicio justo al lado. Este es el caso de este puente de sillares que estáis viendo, que es el puente llamado Pisquero. Todavía se han conocido muchos más restos de este acueducto. Este, por ejemplo, es de primeros del siglo XX. Son fotografías de Thomas Ashby, del que ya hablamos cuando hablamos del Aqua Marcia. Estos son unas excavaciones con motivo de unos viales, unas calles que estaban haciendo cerca de la Porta Maggiore, en Roma. El acueducto Aniobetus va mucho más bajo que todos los demás, y así como la Porta Maggiore tiene 3 acueductos que cruzan por encima de ella, este va subterráneo ya en ese momento. Pero ese cajero del canal se descubrió, y aquí veis unos detalles muy interesantes, como todo el cajero, en toda la parte subterránea, era de obra de sillares perfectamente escuadrados, cerrados y rejuntados, además de su mortero de impermeabilización y las concreciones calcáreas que hubieran podido crear a lo largo del tiempo. Veis estos detalles únicos porque son fotos de primeros del siglo XX de unos tramos que ya no se pueden ver. Bueno, pues hasta aquí este pequeño episodio dedicado al Aniobetus. En uno próximo, que no tardaré mucho en soltar, os hablaré del Anionobus y luego pasaré a otras cosas. Hasta luego, amigos.